Bueno, muy buenas noches, doctor y compañeros. Mi grupo va a exponer acerca sobre los tipos de PCR y sus aplicaciones. Como integrantes tenemos a Luis Jacome, Jimmy Villalba, Mirko H., Valeria Céspedes, Ana Paula Marín, Nicole Ortiz, Fátima Chiluisa y Pamela Moya. A continuación, mi compañero. Como PCR tenemos primero, ¿qué es la PCR? Es una técnica que amplifica fragmentos de ADN o ARN desarrollada por Mullis en 1985. Su importancia es que amplía la aplicación en diagnóstico, investigación genética, biotecnología y otros ejemplos. El objetivo de esta presentación es que vamos a conocer los diferentes tipos de PCR, sus características, ventajas, limitaciones y ejemplos. La PCR convencional o PCR clásica. Es una técnica original para amplificar el ADN mediante ciclos de temperatura. Sus características son que utiliza la Taq polimerasa y un termociclador. Esta tiene tres fases: la desnaturalización, la alineación y la extensión. Sus ventajas es que es económica, simple y amplificada para ciertas utilizaciones. Sus limitaciones es que no permite la cuantificación en tiempo real. Y un ejemplo de este es que nos ayuda a la detección de ciertos patógenos que se encuentran en muestras de agua. Bueno, yo voy a hablar acerca de la RT-PCR, o también conocida como transcriptasa inversa PCR. En su descripción, esta convierte el ARN en ADN complementario usando transcriptasa inversa y luego lo amplifica. Esta va a ser ideal para virus con genoma, ARN y análisis de expresión génica. Como ventajas, va a tener alta sensibilidad y precisión en detección del ARN. Sus limitaciones van a requerir de ARN de alta calidad. Un ejemplo de esto es el diagnóstico del SARS-CoV-2 en el COVID-19. La PCN en tiempo real es una técnica que mejora la PCN convencional, ya que no solo amplifica el ADN, sino que también mide cuánta cantidad de ADN se está produciendo durante cada ciclo en tiempo real, esto gracias a señales de fluorescencia. Sus características es que usa sondas fluorescentes como SYBN Green o TACMA. Una de sus ventajas es que permite cuantificar con exactitud la cantidad de ADN presente, incluso en muestras muy pequeñas. Y las limitaciones es que es una técnica costosa, ya que requiere equipos especializados como un termociclador con lector de fluorescencia. Ahora les voy a hablar sobre la PCR digital. Vamos a tener qué es. Es una técnica avanzada que divide una muestra en miles de microreacciones independientes, donde cada una actúa como una reacción de PCR individual. Además, cuantifica directamente la cantidad de moléculas de ADN o ARN en la muestra. Vamos a tener sus características claves. Esta va a utilizar tecnologías como microgotas o placas con múltiples pozos para separar las reacciones. Además, mide la amplificación de ADN o ARN mediante la detección fluorescente en cada microreacción. Además, no requiere de curvas estándar para la cuantificación. Algunas ventajas, vamos a tener que tiene cuantificación absoluta, alta sensibilidad y precisión, resistente a inhibidores y reproducibilidad. Algunas limitaciones, vamos a tener los costos elevados, debido a que requiere un equipamiento avanzado y consumibles especializados, una complejidad técnica, necesita personal altamente capacitado y lenta velocidad de procesamiento. Comparada con otras PCRs, toma más tiempo debido a la fragmentación eh, y vamos a tener algunas aplicaciones comunes. Vamos a tener el diagnóstico de enfermedades genéticas, por ejemplo, la detección de mutaciones en el gen BCRA asociado con el cáncer de mama, la cuantificación de carga viral, por ejemplo, la medición precisa en la carga de VIH o hepatitis B y análisis de biopsias líquidas, por ejemplo, la identificación de ADN tumoral en el cáncer avanzado. Ya, la PCR multiplex. Esta amplifica múltiples fragmentos de ADN simultáneamente en una sola reacción y se usa varios pares de primers específicos.
También ahorra tiempo y recursos al analizar múltiples objetivos. Un ejemplo de este tipo de PCR es el diagnóstico simultáneo de múltiples patógenos virales. El siguiente PCR es la nidada, que realiza 2 rondas de amplificación para mejorar la especificidad. Una de sus características es que usa 2 pares de primers, uno externo y otro interno, y tiene mayor sensibilidad y especificidad. Lo limita el riesgo de contaminación cruzante entre las rondas. Un ejemplo de este tipo de PCR es la detección de ADN de parásitos en muestras ambientales. Luego tenemos el PCR a tiempo final, que la amplificación del ADN se detecta al final del proceso usando geles de electroforesis. Pero este es un método estándar ya que no permite el monitoreo en tiempo real. Como su nombre lo dice, es un PCR a tiempo final. Es simple y económico y es poco precisa para para la cuantificación de ADN. Y como un ejemplo tenemos la identificación de genes de interés en estudios básicos. Otro vamos a encontrar lo que es la PCR in situ, que este va a amplificar el ADN o ARN directamente dentro de las células o tejidos. También nos permite localizar genes en su contexto celular. Técnica compleja y también requiere microscopios específicos. Esta también va a proporcionar lo que es información específica del material genético. Un ejemplo vamos a encontrar que va a ser el estudio de expresión genética en tejidos tumorales. Bueno, aquí hablaré acerca de lo que es los tipos de PCR para realizar, para hablar acerca de esto, se realizó un cuadro en donde se ven los diferentes tipos de PCR y según sus características, ventajas y limitaciones. Vemos que en la parte de lo que es el tipo de PCR convencional, como ventaja vemos que es económica y fácil de usar. En las limitaciones no te da cuantitativos ni en tiempo real y en la aplicación se usa para detectar patógenos o confirmar si un gen está presente. En cambio, la RT-PCR, pues se usa RN en lugar de ADN como molde. Como ventaja es muy sensible y específica. Como limitaciones, pues tenemos que el ARN es más frágil y puede degradarse fácilmente. Y como aplicación para diagnóstico de virus como el COVID-19, la qPCR en tiempo real, como ventajas, pues es cuantitativa y rápida, en donde podemos ver el proceso en tiempo real. La limitación es costosa y requiere equipos avanzados y en la aplicación se usa para medir la expresión génica. Esto nos quiere decir que cuántas copias de un gen se están produciendo. Además tenemos aquí lo que es el dPCR digital. Como ventaja, pues es precisa y puede detectar mutaciones raras. La limitación es muy cara y en las aplicaciones se usa para estudios de mutaciones génicas. El multiplex tiene como ventaja, permite analizar varios genes en un solo experimento. La limitación, pues nos permite diseñar lo que es los primers, son los segmentos de ADN usados en la PCR. Y también es un poco complicado esto. Y en las aplicaciones vemos que se usa para diagnósticos múltiples, como detectar varios virus en una muestra. Luego tenemos la anidada, que como ventaja tiene una mayor sensibilidad porque se realizan como 2 rondas de amplificación. En la limitación nos vemos que tiene un mayor riesgo de contaminación y en la aplicación pues nos permite detectar genes que están en muy baja cantidad. Y lo que es ya la in situ, pues ya se explicó anteriormente, pero también como ventaja tiene una información espacial, limitaciones, pues tiene una técnica compleja, y en aplicaciones vemos que nos permite lo que es la localización de genes. Bueno, como conclusión nos damos cuenta pues que la PCR ha revolucionado la biología molecular porque nos permite trabajar con ADN y ARN de formas que antes eran imposibles. Y cada tipo de PCR tiene un uso específico, desde investigación básica hasta un diagnóstico clínico. Y también vemos que la evolución de la tecnología pues, nos ha permitido pues, abrir nuevas posibilidades para resolver nuevos desafíos y también nos ha permitido pues, realizar investigaciones y medicina personalizada. Muchas gracias. Ahí están las referencias.